adelantamos en base a las noticias que daban El País y El Observador horas antes de que comenzara el programa de ayer, y que fue tema de repercusión política este fallo en contra del Estado uruguayo. Representantes del oficialismo responsabilizaron al Frente Amplio por la indemnización de 30 millones de dólares más intereses que Uruguay va a tener que pagarle a una firma panameña por el cierre de Pluna en el año 2012, mientras que los precandidatos de la oposición criticaron el uso electoral que entendían se estaba haciendo por estas horas del fallo. La noticia no fue notificada aún oficialmente al Poder Ejecutivo, según informa Telemundo. El fallo contra Uruguay establece también una mora de $500.000 por cada mes que no se pague la condena en un litigio que fue iniciado en mayo de 2019 por Latin American Regional Aviation Company Holding, LARA, a partir de ahora accionista en Pluna, según el pronunciamiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el popular CIADI del Banco Mundial. Recordemos que el cierre de Pluna se dio durante el gobierno del expresidente José Mujica, y ante esa situación la empresa panameña decidió iniciar una demanda al Estado uruguayo y exigir una compensación económica por entender que se violó el convenio de protección recíproca de inversiones suscrito entre Uruguay y Panamá. Para defender a Uruguay ante la exigencia de pagar 860 millones de dólares a la ex accionista de Pluna, el gobierno de Luis Lacalle Pou contrató en 2021 a un estudio de abogados estadounidense. Las negociaciones permitieron acordar una compensación económica menor. Vamos a repasar parte de las repercusiones sobre este tema en el oficialismo. Yo creo que es el resultado de una horrible, terrible gestión que el ex ministro Astoria había calificado como buena. Gente seria dijo: lo que empieza bien va a terminar bien. Y terminamos sin línea aérea, con una cantidad de gastos y todavía pagando costos de aquellos tiempos en un operativo de corrupción. Reitero, la corrupción es un delito y se castiga penalmente, y de este proceso terminaron procesados y condenados un ministro de Economía y un presidente del Banco República, en todo el contexto del aval y todo aquello. Lamentablemente no está cerrado y seguimos pagando estos montos importantes. Nos acusan a nosotros de privatizadores. La única empresa pública que cerró, la cerró el Frente Amplio por un mal negocio, y todavía lo estamos pagando. Es una mala noticia para el país, nos golpea a todo. Hay que afrontar ese juicio millonario que se estaba hablando poco porque era confidencial el tratamiento de ese juicio. Si bien es una cifra mucho menor a lo que se reclamaba, porque en un principio creo que eran como 800 millones de dólares que se reclamaba en el juicio, bueno, pero igual es una cifra que para nuestra economía impacta, es una cifra alta. Nosotros no estamos hablando de una ciclovía, ¿está? Estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay. Estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay por mala praxis, si fuéramos médicos. En este caso, mala praxis política, mala praxis jurídica, mala praxis de gobierno. Es así. Pero además no es el único. Yo le mencioné 200 palos en la regasificadora, están los pilotes en el Río de la Plata, le mencioné el horno de 80 millones de dólares de Alur. La Constitución de la República prevé que quienes ejercen el gobierno y actúan con irresponsabilidad, como fue en el caso Pluna y eventualmente en otros casos en los gobiernos del Frente Amplio, tienen que asumir las consecuencias. Y el artículo 24 y 25 de la Constitución Nacional habilita a repetir contra los gobernantes que llevan adelante determinadas acciones, incurren en responsabilidad y pagamos todos los uruguayos. Bien, escuchábamos al oficialismo. Vamos a ver qué era lo que decía también la oposición sobre este tema. Nosotros tuvimos un juicio de Philip Morris, lo pudimos ganar, y ahora tenemos un juicio de una empresa portuaria contra el Estado uruguayo, también multimillonario, que nadie sabe en qué va a terminar. Entonces, los juicios son juicios, pero habrá que leer la sentencia, cómo continúa, si hay otras posibilidades para Uruguay, si se ha defendido bien al gobierno uruguayo, y eso nos lo van a asesorar nuestros expertos en el tema, y después de leer y estudiar, y que nos lleve el tiempo que nos lleve, ¿no? Es una muy mala noticia, ¿no? No está bueno. Ya hemos tenido experiencia a nivel internacional de juicios y hemos tenido experiencia donde se ganan, pero se pierde. Entonces hay que analizar. Primero voy a analizar qué fue concretamente, de qué se trata,
pero también como país deberíamos ver bien, mejorar ese aspecto de la defensa, porque esto se cocina todo en el norte, ¿no? Te lo resuelven allá y no nos olvidemos de lo que pasó con el tema de las tabacaleras. Entonces, es algo que no hay gobierno que se escape y yo creo que deberíamos ver de fortalecer esa área que es la jurídica del Estado. ¿Una mala decisión en su momento? Tendría que analizarlo, porque como estas cosas se dirimen en otro lado, vaya uno a saber. Por supuesto que es una mala noticia. Creo que es un tema que viene de muy lejos. Todos los gobiernos tuvieron algo que ver con esto. No conozco los detalles del juicio. Lo lamento mucho, pero bueno, todos los gobiernos, la compra fallida, la venta fallida a Barrick viene también de muy atrás, ¿verdad? Así que bueno, lamentarlo y sí creo que no hay que usarlo en términos mezquinos en el marco de una campaña electoral. Y en una entrevista con BTV Noticias, el expresidente José Mujica criticó que en materia de derecho comercial los latinoamericanos dependan de la justicia del mundo rico. A su vez afirmó que esto duele porque es una pérdida para afuera, de la cual ningún oriental saca beneficio y por eso eventualmente duele el doble. Mujica también enfatizó que Pluna era una cosa que estaba muerta hacía una década y si bien el exmandatario reconoció que los gobiernos son responsables, subrayó que con eso no se arregla nada porque es una pérdida de valor para el pueblo uruguayo. El expresidente también planteó que algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven para que los latinoamericanos seamos menos cornudos y seamos capaces de crear una corte de derecho que obliga a las empresas transnacionales y a la inversión de afuera a pleitar acá. Bien, falta aún conocer los detalles de la sentencia, analizar el fallo en sí mismo. Hoy El Observador, que de hecho tiene una muy buena cobertura a propósito de este tema, en su momento había publicado un libro resumiendo el caso, avanza algunos de los capítulos que estarían en el fallo de la Corte. Es algo que se va a discutir seguramente cuando se dé a conocer, más allá de que este tema ya se convirtió en uno de los temas de la campaña electoral. Me parece que formalmente ayer entró a ser uno de los temas de discusión. Más allá de esa discusión política, claro, nos obligó a todos a ir hacia atrás, una década atrás, y recordar un episodio que tuvo 1000 giros. Por momentos parecía una especie de sainete por la cantidad de idas y vueltas que tuvo esta historia y justamente para repasar cómo fue ese proceso de cierre de Pluna, es que estamos en contacto con Gabriel Ferreira, que es el ex síndico de Pluna Sociedad Anónima, director contable del departamento concursal de la Asociación Uruguaya de Peritos, porque cuando cerró Pluna también había que ver qué pasaba con la masa concursal, con los acreedores de Pluna, y bueno, a Gabriel Ferreira le tocó jugar un rol importante allí. Gabriel, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y pido disculpas por no poder estar en el piso en el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por hacerte el tiempo de atendernos fuera de agenda. Es una situación rara, en un tema vos habías tenido cierta notoriedad en ese momento cuando se estaba dando justamente el proceso de cierre de Pluna, o a partir de ese momento. Claro, ahora ya hace un tiempo que por lo menos públicamente no te veíamos involucrado en este asunto. Recordemos mínimamente en qué momento te toca entrar a actuar vos y cuál era el rol concreto que te tocaba jugar. Bien, como bien aclaraste, en realidad quien fue designado síndico en este caso fue la Asociación Uruguaya de Peritos, y en este caso los directores del departamento concursal, que de alguna forma liderábamos el equipo de trabajo que integraban más de 10 profesionales, estaba el doctor Daniel Germán y yo. Esto, bueno, surge en julio del 2012. El 11 de julio del 2012 se decreta el concurso de Pluna Sociedad Anónima. Nos notificamos rápidamente de eso y a partir de ahí empezamos a trabajar en este caso, que fue, desde el punto de vista profesional, de los desafíos más grandes que hemos afrontado, sin ninguna duda.
La tarea concreta que tenían que hacer, para quienes no están familiarizados con el tema de los concursos, ¿cómo era? Bien, en un concurso tipo lo que uno tiene que hacer es, por un lado, informar dentro de los 90 días siguientes a la declaración de concurso cuál es el activo y cuál es el pasivo de la empresa, y preparar luego un informe para la eventual junta de acreedores que se pudiera desarrollar, que estuviera pronto 30 días antes de la fecha, diciendo cuáles son las causas que llevaron a la situación de insolvencia. Informar el estado de la contabilidad del deudor, si se pueden hacer algunas acciones de recuperación. Y otro informe central en nuestra tarea después es el informe de la calificación de la conducta del deudor. Los concursos, la conducta del deudor en un concurso se puede evaluar como fortuita, digamos que la insolvencia se debió por cuestiones habituales, normales de giro, o culpable cuando hubo algún comportamiento que ayudó a agravar esa insolvencia. Yo diría que esos son los 3 grandes informes que uno como síndico interventor tiene que preparar, es decir, poner negro sobre blanco cuál es el activo y el pasivo, decir cuáles son las causas que llevaron a esa insolvencia y después calificar la conducta. Y teniendo en cuenta todo esto que nos estás explicando, ¿cómo recibiste este fallo? ¿Te pareció que era lo que iba a suceder o te sorprendió? No, como ustedes dijeron, no estoy empapado de los pormenores de lo que se está tratando, ni tampoco tengo el fallo en su detalle, ni la argumentación. Por lo que he podido escuchar, y acá capaz que opinando un poco sin la debida información, quizá me sorprendió un poco que hubiera resultado adverso, por lo menos por lo que yo interpreté de lo que se estaba dilucidando. Pero bueno, cuando se dirime un conflicto de este tipo, están los 2 resultados posibles y seguramente los árbitros en este caso habrán tenido los argumentos necesarios para fallar en ese sentido, elementos que yo no tengo en este momento. ¿Podés profundizar un poco en por qué te sorprendió? En el sentido de, más allá de que, claro, los argumentos que todavía no los conocemos, es parte de la discusión que se va a dar seguramente en los próximos días, pero si bien vos te toca empezar a actuar a partir del momento en que Pluna se cierra, vos dijiste, lo que tenés que analizar son justamente cuáles son las causas de la situación de insolvencia y la calificación de la conducta del deudor, o sea, los puntos que tienen que ver antes del cierre y que entendemos es parte de lo que tuvo que analizar justamente la CIADI cuando llega a este fallo. En ese sentido, ¿vos por qué pensabas que Uruguay podía ganar este pleito? Un poco analizando cuál había sido la historia de la empresa, por ejemplo, en los años anteriores a la declaración de concurso, el patrimonio siempre había sido negativo en los últimos años, incluso en el entorno del patrimonio neto según normas contables adecuadas de $30 millones. La inversión en las nuevas compras de activos que se dieron después, más las pérdidas que Pluna, creo que todos los ejercicios tuvo pérdidas, fueron siempre financiadas con endeudamiento. Entonces, por lo que escuché por ahí, uno de los argumentos era de que se había obstaculizado la obtención de un préstamo para darle liquidez a la empresa, cuando en ese escenario era más de lo mismo, ¿no? Porque era la solución que siempre se estaba encontrando de financiar el déficit y el patrimonio negativo con más endeudamiento, y en definitiva lo que se estaba haciendo es incrementar el perjuicio para los acreedores. Entonces no creo que la solución en ese caso hubiera sido contraer nuevo endeudamiento. Nosotros incluso lo que decíamos era que ya hacía tiempo que estaba en una causal de liquidación, que había una infracapitalización, que lo que tenía que hacer la sociedad para continuar era ser capitalizada, y si no, evidentemente la situación concursal hacía muchos años ya que se deberían haber presentado, porque la insolvencia era notoria, y lo entendemos que es como consecuencia de problemas en la gestión de la empresa. Por eso, pero digo, puedo estar opinando sobre cosas sueltas que de repente no
me están faltando algunos elementos para profundizar y que ¿Cuál era con gusto podemos retomarlo. Sí. Perdón, ¿cuál era en concreto el activo y el pasivo que tenía Pluna cuando tú ingresás? Mira, el activo y el pasivo ahora no lo recuerdo, pero estuve mirando los déficits patrimoniales de los últimos 4 años y era 30 millones más o menos negativo. Bien, y eso como recién explicabas, no era viable de solucionarlo tomando más préstamo para que la empresa... Una decisión que había estado sobre la mesa, si mal no recuerdo, y el directorio no la impulsó finalmente, ¿no? Sí, porque aparte incluso Pluna en el año 2007 tenía unas 70 frecuencias semanales de vuelo y en el 2012, cuando viene un poco la declaración de concurso, habían llevado esas frecuencias semanales a 230 vuelos semanales. Para eso fue que se habían comprado aeronaves y se hizo un leasing de 6 aeronaves más, o sea, tenían 13 en total, pero el incremento de esas frecuencias eran con vuelos totalmente que no eran rentables, con vuelos deficitarios, entonces lo que se estaba haciendo básicamente era generando mayor actividad, pero incrementando mucho más el déficit con los problemas que había en ese momento de suba de combustible, o sea que también cuanto más volabas, más problemas tenías con los costos. Entonces, para la visión nuestra de la sindicatura, lo que había era una infracapitalización y había que reperfilar un poco el plan de negocios. Por eso eran un poco las causas que nosotros incluso lo hicimos en el informe de calificación de la conducta del deudor. El tema es que sobre fines del 2016 se celebró un acuerdo, porque en definitiva este es un problema patrimonial. El interés nuestro era que los acreedores vieran maximizado la satisfacción de sus créditos. Entonces finalmente sobre fines del 2016 se llegó a un acuerdo en el cual los acreedores cobraron el 100% de lo que se les adeudaba. Entonces, digamos, de alguna forma eso, el incidente de calificación se acordó también y no se siguió adelante, pero la posición nuestra estaba clara de que había habido una responsabilidad en la gestión de la empresa. Ahora, la capitalización, como vos decís, ¿hubiera logrado evitar el cierre? ¿Hubiera logrado que esto terminara de esta forma o por lo menos evitar el juicio? Capitalización más una reformulación del plan de negocios podría, creo que, haber atemperado lo que terminó ocurriendo después. Pero también había que tener una voluntad de seguir poniendo dinero en un negocio que en ese momento estaba ampliamente deficitario. Vos hablabas a propósito de las aeronaves que se habían comprado, porque claro, Leadgate entra en escena o fue elegida por el gobierno como socia en 2007, en 2008, justamente en el marco de la nueva gestión, es que se compra las aeronaves Bombardier, se pide un préstamo de unos 177 millones de dólares al Scotiabank, que tenía al Estado como garantía, y ese es parte del problema después en el cierre, porque esa deuda todavía había una parte que estaba sin pagar y fue lo que trajo además todo el capítulo vinculado al remate de los aviones de Pluna. ¿Eso cómo siguió esa historia a partir del remate fallido? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, se tuvo que estar pagando? Bien, en este caso en particular lo que se dio es que se creó una ley 18.930 de fideicomiso de aeronaves que lo que hacía era dejar a Pluna prácticamente sin su principal activo, que era llevar a un fideicomiso las 7 aeronaves propiedad de Pluna, dejo de lado las de leasing, para con el producido de la venta de esas aeronaves cancelar fundamentalmente el pasivo que había con el Scotiabank. Eso luego se entendió que era inconstitucional y esas aeronaves volvieron a la masa activa de concurso, que fue lo que nosotros estábamos gestionando, pero en el interín fue que mientras todavía esa ley no había sido declarada inconstitucional, se intentó por parte del fideicomiso vender esas aeronaves mediante una subasta. Después un poco entendiendo, quizás ahí sí con el diario del lunes, porque creo que para todos lo que muchas veces queda mejor es tratar de vender los bienes en subasta pública o privada, que se entiende que puede ser lo más transparente, pero ahí también hay que entender la naturaleza de los bienes. Yo recuerdo en el día del remate, que estaba como invitado,
estuve presenciando ahí en ese momento y la gente que sabía del tema de navegación, de aeronavegación, decía, nunca vi que aeronaves comerciales se subastaran mediante esta modalidad, era toda una novedad y estaba ahí un poco la incertidumbre, y bueno, después sabemos todo lo que pasó. Entonces, cuando las aeronaves volvieron a la masa activa, también aprovechamos esa experiencia fallida que había tenido el fideicomiso en la subasta, y dijimos, bueno, vamos a asesorarnos con Bombardier para ver cuál es un proceso, y con los técnicos de Pluna también, porque en ese sentido Pluna tenía un equipo profesional de primera línea, cuál es la mejor manera de vender estas aeronaves. Y ahí, bueno, se estableció un proceso licitatorio en el cual, y esto era lo que nos rechinaba un poco, porque era algo diferente a la industria de lo que se maneja en otros casos, había que aceptar un análisis boroscópico. O sea, te hacían la oferta, pero luego de esa oferta te pagaban deduciendo los gastos que surgieran del análisis boroscópico que analizaban los motores. Entonces, lo que terminó saliendo fue, la mayor oferta fue de $11 millones por aeronave, pero antes de que cada aeronave saliera se analizaba y pagaban el neto luego de descontar esos gastos. Eran gastos que se podían auditar, que los técnicos de Pluna nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, pero bueno, nosotros hubiéramos preferido decir, bueno, que pagaran tanto y se hicieran cargo de los gastos, pero eso nos dijeron que en el mercado no era como se manejaba, y bueno, fue ahí que pudimos obtener más de $70 millones de la venta de las aeronaves cuando volvieron a la masa activa. De los 120 a 130 que se esperaban originalmente sacar, sí, porque era parte del pasivo. Ahí, claro, todo el mundo recuerda el remate fallido de los aviones, pero quizás no todos tienen presente como las idas y vueltas que eso tuvo, ¿no? Ese remate de un solo oferente que se presenta con doble nombre, que tiene el episodio de que se necesitaba un aval bancario, que es el que se gestiona a través de López Mena, que después deriva en los procesamientos de Lorenzo y Caloia. Un aval bancario que en primer momento comienza a pagar López Mena, pero que en la mitad del proceso recursa la ley del concurso, si no me equivoco, y si le erro en algún detalle, corregime, y como la ley se declara inconstitucional, eso después se tiene que hacer de nuevo cargo el Estado uruguayo frente al banco, ¿no? ¿Es correcto? Sí, como parte de este acuerdo, porque en definitiva teníamos el producido de las ventas de las aeronaves que se puso en una cuenta que estuvo congelada hasta que se dirimiera el conflicto, que era algo más de $70 millones. Como parte del acuerdo lo que se dijo es, bueno, dejemos el incidente de calificación de lado, ese dinero va para pagar a todos los acreedores menos a la Scotia. Una vez que se pague a todos los acreedores, si hay un sobrante, eso va para el Estado, que se terminó depositando en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Estado le sigue pagando a la Scotia las cuotas tal cual estaban comprometidas, o sea, sigue con la financiación que estaba prevista originalmente. Para nosotros, desde el punto, yo sé que de repente para el Uruguay fue un escenario de mucho dolor la pérdida de Pluna, porque era una empresa que la gente la quería, que estaba identificada. Desde el punto de vista concursal, para nosotros fue un éxito porque logramos resolver una situación en la cual no había masa activa, la masa activa volvió al concurso y con eso se logró pagar a todos los acreedores. Acá todos, trabajadores, proveedores, el BPS, DGI, entonces desde ese punto de vista para nosotros la solución fue buena, más allá de todos los condimentos que ha tenido, como mencionaste. En resumen, entonces, ¿hasta cuándo el Estado uruguayo estuvo pagando y cuánto fue que se pagó entonces a lo largo de todo el proceso? Bueno, después que nosotros llegamos al acuerdo, de alguna forma nos desentendimos. Seguramente en algún lado debo tener la información, pero lo que hizo el Estado fue seguir pagando las cuotas tal cual lo tenía comprometido con el Scotia. El monto la verdad que no me acuerdo y ya en eso no estuvimos, no participamos, pero es un dato que sí que se lo puedo pasar más adelante sin problema. Bien, ¿algún detalle más que te parezca importante tener en cuenta sobre este proceso a la luz de esta noticia? No, me parece que con eso por lo menos un repaso bastante cabal de lo que sucedió. Bien, Gabriel Ferreira, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes, que pasen bien. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, ahora cuando son las 8...